Hay un experimento que Jacobo Greenberg realizó en los años 80 en su laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería haber cambiado para siempre nuestra comprensión de la realidad, de la conciencia y de los límites de lo que creemos posible, pero que por razones que exploraremos más adelante, fue sistemáticamente ignorado por la comunidad científica internacional. En ese experimento, Greenberg conectó a dos personas mediante electroencefalogramas en habitaciones completamente separadas, sin ninguna forma de comunicación física posible entre ellas, y luego estimuló visualmente a una de las personas con destellos de luz, mientras monitoreaba la actividad cerebral de ambas. Y lo que descubrió fue algo que viola completamente nuestra comprensión materialista de cómo funciona el cerebro. Cuando la primera persona recibía el estímulo visual y su cerebro generaba un potencial evocado específico, el estar la piel, cerebro de la segunda persona, en la otra habitación, sin haber recibido ningún estímulo, generaba un patrón casi idéntico en el mismo momento, como si ambos cerebros estuvieran conectados por algo que no es materia, que no viaja a través del espacio de la forma en que entendemos la transmisión física, sino que existe en un nivel más fundamental de la realidad que Greenberg llamó la estructura sintérgica o la latice, un campo de información donde todas las conciencias están entrelazadas, donde la separación entre tú y yo, entre sujeto y objeto, entre observador y observado, es solo una ilusión perceptual generada por nuestros filtros cerebrales, que nos permiten funcionar en el mundo cotidiano, pero que nos ocultan la verdadera naturaleza interconectada y fundamentalmente unificada de la experiencia consciente. Y esto no es filosofía especulativa, ni misticismo oriental mal traducido. Estos son datos reales, mediciones objetivas de actividad cerebral que sugieren que la LA-senal, realidad, tal como la experimentamos, no es una cosa fija ahí afuera que simplemente percibimos de forma pasiva, sino que es algo que co-creamos momento a momento con nuestra atención, con nuestra intención, con el estado de nuestra conciencia, algo que puede ser modulado, influenciado, incluso alterado, cuando entendemos los principios correctos y cuando entrenamos nuestra capacidad de interactuar con esa estructura fundamental. Pero aquí viene algo aún más perturbador y fascinante, que va a hacer que todo lo que creías saber sobre la realidad se desmorone y se reconstruya de una forma completamente nueva. Resulta que Jacobo Greenberg no solo demostró la comunicación cerebral no local entre dos personas, también desarrolló una teoría matemática completa, publicada en múltiples papers académicos, que predice con precisión cuándo y bajo qué condiciones específicas una persona puede alterar la realidad física simplemente con su estado de conciencia, cuándo la intención dirigida puede cambiar el comportamiento de sistemas cuánticos, cuando la atención sostenida puede modificar campos electromagnéticos medibles, cuando dos o más conciencias entrelazadas pueden generar efectos que son estadísticamente imposibles bajo las leyes físicas que conocemos, pero que ocurren repetidamente cuando se dan las condiciones correctas de coherencia neural, de sincronización de ondas cerebrales, de lo que Greenberg llamaba alta sintergía, un estado donde tu sistema nervioso opera con tal nivel de integración interna y de coherencia con el campo que la frontera entre lo que sucede dentro de tu cabeza y lo que sucede afuera en el mundo físico se vuelve porosa, permeable, malleable, y lo más inquietante de todo esto, lo que hace que esta historia sea casi una conspiración científica, es que Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente en diciembre de 1994, en el apogeo de su carrera, justo cuando estaba a punto de publicar su COWA, trabajo más revolucionario sobre la capacidad de la conciencia humana para alterar la estructura del espacio-tiempo. Y nunca más se supo de él, su laboratorio fue desmantelado, sus investigaciones fueron archivadas, y durante décadas, fue como si el establishment científico hubiera decidido colectivamente que era más cómodo olvidar que alguna vez existió un científico mexicano brillante que estaba demostrando con rigor experimental que la matriz de la comental realidad no es tan sólida como nos enseñaron a creer. Ahora, si lo que acabo de compartir contigo ha despertado algo en ti, si sientes que hay una grieta abriéndose en tu modelo de realidad y quieres explorar qué hay del otro lado de esa grieta, necesitas suscribirte a este canal ahora mismo y activar la campanita, porque aquí no estamos jugando con teorías superficiales ni con promesas vacías de espiritualidad comercial. Aquí estamos explorando con rigor y con profundidad la frontera más radical del conocimiento humano, la intersección entre neurociencia, física cuántica, fenomenología de la conciencia y las tradiciones contemplativas más antiguas, y todo esto traducido a un lenguaje que puedes entender, que puedes aplicar, que puede cambiar no solo tu forma de pensar sobre la realidad, sino tu forma de interactuar con ella, de participar conscientemente en su construcción momento a momento. Así que suscríbete ahora porque lo que viene en este video
y en los siguientes va a desafiar todo lo que creías saber sobre lo que es posible, sobre quién eres realmente, y sobre el potencial que duerme en tu sistema nervioso, esperando ser activado con las prácticas correctas, con la comprensión correcta, con la valentía de cuestionar el consenso materialista que mantiene a la mayoría de la humanidad dormida en una versión empobrecida de lo que la experiencia consciente puede realmente ser. Volvamos a Jacobo Greenberg y a su teoría sintérgica, pero esta vez vamos a ir despacio, con claridad, desempacando cada concepto para que entiendas no solo qué propuso, sino por qué importa, y cómo se relaciona con tu vida cotidiana, con tu capacidad de percibir, de decidir, de crear, de influir en lo que experimentas como tu realidad. Greenberg era un neurofisiólogo entrenado en las mejores instituciones del mundo. Hizo su doctorado en psicofisiología en el New York Medical College. Estudió con algunos de los cerebros más brillantes de su generación, pero también tenía algo que la mayoría de los científicos occidentales no tienen: una apertura genuina a las tradiciones contemplativas, especialmente a las prácticas meditativas tibetanas y a las enseñanzas de los chamanes mexicanos como Bárbara Guerrero, la Pachita, una curandera legendaria que supuestamente realizaba cirugías psíquicas, operaciones donde abría cuerpos con las manos sin instrumentos y sanaba tejidos con el poder de su intención y de su conexión con lo que ella llamaba energías superiores, algo que desde la perspectiva materialista es completamente imposible. Es charlatanería, pero que Greenberg presenció directamente múltiples veces y que lo llevó a preguntarse: ¿qué pasa si estos fenómenos son reales pero nuestra ciencia simplemente no tiene el marco conceptual correcto para entenderlos? ¿Qué pasa si el problema no es que la realidad no puede ser alterada por la conciencia, sino que nuestra teoría sobre qué es la realidad y qué es la conciencia está fundamentalmente equivocada? Entonces Greenberg hizo algo extraordinario. En lugar de descartar lo que había visto como imposible, decidió construir una teoría que pudiera dar cuenta de esos fenómenos mientras seguía siendo consistente con lo que sabemos de física, de neurociencia, de matemáticas. Y el resultado fue la teoría sintérgica, publicada en una serie de libros y papers académicos a lo largo de los años 80 y principios de los 90. La palabra sintergía viene del griego sin, que significa con o junto, y ergía, que se relaciona con energía o trabajo. Entonces sintergía literalmente significa trabajar juntos. Integración, unificación, y la propuesta central de Greenberg es esta: existe una estructura preespacial, una lattice o red de información que es más fundamental que el espacio, que el tiempo, que la materia y que la energía como las conocemos. Esta lattice no está en el espacio emerge de ella. Esta lattice no evoluciona en el tiempo emerge de ella. Y lo más radical, la conciencia no es algo que emerge de la materia cerebral como un epifenómeno. La conciencia es la capacidad de la lattice de interactuar consigo misma, de experimentarse a sí misma, de colapsar sus infinitas posibilidades en experiencias específicas. Tu cerebro, desde esta perspectiva, no genera conciencia. Tu cerebro es un dispositivo de interfaz, un transductor que toma información de la lattice y la convierte en experiencia subjetiva localizada, en un punto de vista, en un yo que parece separado de todo lo demás. Y la calidad de ese dispositivo de interfaz, la complejidad de tu sistema nervioso, el nivel de coherencia entre las diferentes regiones de tu cerebro, determina qué tan transparente es tu acceso a la lattice, qué tan rico es tu espectro de experiencia consciente, qué tan capaz eres de percibir patrones sutiles de información que otros cerebros menos integrados filtran como ruido irrelevante. Y aquí está el punto crucial: la lattice no es estática, es dinámica, es responsiva, es maleable. Y la forma en que tu conciencia interactúa con ella, la calidad de tu atención, la dirección de tu intención, el estado de coherencia o de fragmentación de tu sistema nervioso, todo eso modula activamente la estructura local de la lattice, y por lo tanto modula lo que emerge como tu experiencia perceptual, como las oportunidades que aparecen en tu vida, como los eventos que se manifiestan en tu realidad. Ahora, sé que esto suena abstracto, entonces déjame darte una analogía que Greenberg mismo usaba. Imagina que la realidad es como un holograma. En un holograma, cada punto contiene información sobre la totalidad de la imagen. Si rompes un holograma en pedazos, cada pedazo no contiene solo una parte de la imagen. Cada pedazo contiene la imagen completa pero con menos resolución. La lattice funciona así. Cada punto de conciencia, cada experiencia subjetiva individual, contiene información sobre la totalidad del campo, pero con un nivel de resolución que depende de qué tan integrado, qué tan coherente es tu sistema nervioso. Una persona con baja sintergía, con un sistema nervioso fragmentado, desconectado, operando en piloto automático,
tiene acceso solo a una versión de muy baja resolución de la latice. Su experiencia es estrecha, es repetitiva, es predecible. Una persona con alta sintergía, con un sistema nervioso altamente integrado, coherente, capaz de sostener atención sin fragmentación, tiene acceso a una versión de mucho mayor resolución. Su experiencia es más rica, más matizada, más llena de posibilidades y, crucialmente, tiene más capacidad de influir conscientemente en la estructura local de la latice, de participar activamente en lo que emerge como su realidad. Y Greenberg no se quedó en la teoría abstracta, diseñó experimentos para probar esto. Además del experimento de comunicación cerebral no local que mencioné al principio, hizo estudios con meditadores avanzados, midiendo su actividad cerebral durante estados profundos de meditación, y encontró patrones de coherencia gamma, sincronización de alta frecuencia entre regiones cerebrales distantes que normalmente no se ven en cerebros no entrenados. Esa coherencia gamma es literalmente el correlato neural de alta sintergía. Es tu cerebro operando como un sistema unificado, en lugar de como módulos fragmentados, compitiendo por recursos. Y lo fascinante es que las personas con mayor coherencia gamma, en sus electroencefalogramas, eran las mismas que reportaban experiencias de unidad, de disolución de la frontera entre yo y no yo, de percepción directa de la interconexión de todas las cosas, exactamente lo que predice la teoría sintérgica. Greenberg también trabajó con chamanes y con curanderos tradicionales, midiendo su actividad cerebral durante rituales de sanación, durante estados de trance, durante momentos donde supuestamente estaban accediendo a información no local o estaban influyendo en la salud de otras personas a distancia. Y encontró patrones específicos, especialmente activación en regiones prefrontales, combinada con supresión de la actividad en el lóbulo parietal, la región que normalmente construye tu sentido de frontera corporal, de dónde terminas tú y dónde comienza el mundo. Cuando esa región se desactiva, la experiencia subjetiva es de expansión, de que tu conciencia no está confinada a tu cráneo, sino que se extiende, que abarca, que puede tocar y ser tocada por conciencias distantes. Y de nuevo, esto no es especulación mística. Son datos de electroencefalografía, son mediciones objetivas de actividad neural durante estados específicos de conciencia. Pero aquí viene la pregunta que todos nos hacemos. Si esto es real, si realmente podemos alterar la realidad con nuestra conciencia, ¿por qué no estamos todos haciéndolo todo el tiempo? ¿Por qué no puedes simplemente decidir tener $1 millón y que aparezca mágicamente en tu cuenta bancaria? Y la respuesta, según Greenberg, es múltiple y matizada. Primero, la capacidad de alterar la realidad no es ilimitada ni arbitraria. Estás operando dentro de un campo que tiene estructura, que tiene patrones, que tiene lo que podríamos llamar inercia informacional. No puedes simplemente decidir que la gravedad no existe y empezar a flotar. La gravedad es un patrón extremadamente estable, extremadamente reforzado en la latice local de este planeta. Pero sí puedes influir en patrones menos estables, en situaciones que están en un estado de alta plasticidad, de alta indeterminación, donde múltiples futuros son posibles, y tu intención coherente puede sesgar las probabilidades hacia uno u otro resultado. Segundo, tu capacidad de alterar la realidad depende de tu nivel de sintergía, de qué tan integrado está tu sistema nervioso. Y la mayoría de las personas operan con sintergía muy baja. Sus cerebros están fragmentados, sus atenciones están divididas entre 1000 distracciones, sus intenciones están conflictuadas entre lo que conscientemente dicen querer y lo que inconscientemente están programados a buscar o a evitar. En ese estado de fragmentación, tu influencia en la latice es difusa, es débil, es caótica. Es como intentar empujar una roca gigante con 100 personas que empujan en 100 direcciones diferentes. La roca no se mueve. Pero si esas mismas 100 personas se alinean, si empujan todas juntas en la misma dirección, la roca se mueve. Tu sistema nervioso es esas 100 personas, y la integración, la coherencia, es el alineamiento que permite que tu intención tenga fuerza real en la latice. Tercero, vivimos inmersos en un campo colectivo, en una latice que está siendo co-creada por billones de conciencias simultáneamente. Tu capacidad de alterar unilateralmente lo que otros están también influenciando es limitada. Si intentas crear algo que está en completa oposición a los patrones dominantes del campo colectivo, vas a encontrar resistencia masiva. Pero si lo que intentas crear está en resonancia con corrientes más amplias, con movimientos que ya están emergiendo en el campo, entonces tu influencia se amplifica, se multiplica, encuentra apoyo y colaboración que ni siquiera sabías que existía. Y cuarto, y esto es crucial,
Alterar la realidad no significa violar las leyes físicas de forma obvia y dramática. Significa influir en el despliegue de posibilidades. Significa sesgar las probabilidades. Significa que de entre todos los futuros posibles que podrían emerger de este momento presente, tu intención coherente hace más probable que emerja el que está alineado con lo que realmente quieres crear. Esto es completamente consistente con la física cuántica, con el principio de indeterminación, con la idea de que a nivel fundamental la realidad no está determinada hasta que es observada, hasta que es medida, hasta que colapsa de un estado de superposición de posibilidades a un estado definido. Y tu conciencia, según Greenberg, es precisamente el agente de colapso, el factor que decide cuál de las múltiples posibilidades se actualiza. Ahora, hablemos de las implicaciones prácticas de todo esto, porque esto no es solo teoría fascinante para discutir en un café filosófico. Esto tiene consecuencias directas sobre cómo vives tu vida, cómo tomas decisiones, cómo navegas desafíos, cómo creas tu futuro. Si la realidad es realmente maleable en los bordes, si tu conciencia realmente tiene influencia en lo que emerge, entonces tu mayor poder no está en tus acciones físicas. Aunque esas importan, tu mayor poder está en la calidad de tu atención y en la coherencia de tu intención. Cada momento que pasas con tu atención fragmentada, dividida entre la tarea que estás haciendo y la distracción de tu teléfono, entre el presente y la rumiación sobre el pasado, entre aquí y la preocupación por el futuro, es un momento donde estás operando con sintergía muy baja, donde tu influencia en la latice es mínima, donde estás haciendo más efecto que causa. Pero cada momento que logras unificar tu atención, que logras estar completamente presente en lo que está sucediendo ahora, que logras sostener una intención clara sin conflicto interno, es un momento de alta sintergía. Es un momento donde eres más causa que efecto, donde tu conciencia está actuando poderosamente en el campo, sesgando las probabilidades, abriendo puertas, atrayendo resonancias. Y esto no requiere habilidades sobrenaturales. Requiere entrenamiento. Requiere prácticas que aumenten la coherencia de tu sistema nervioso, que integren las partes fragmentadas de tu psique, que fortalezcan tu capacidad de sostener atención sin dispersión. Y aquí es donde las prácticas contemplativas tradicionales, la meditación, el yoga, el tai chi, las técnicas chamánicas de viaje, todas adquieren un significado completamente nuevo bajo la luz de la teoría sintérgica. No son solo técnicas para sentirte bien, para relajarte, para reducir estrés. Son tecnologías de la conciencia. Son métodos que han sido refinados durante milenios para aumentar tu sintergía, para optimizar tu sistema nervioso como dispositivo de interfaz con la latice, para darte acceso a capas más profundas de la realidad y para aumentar tu capacidad de participar conscientemente en su co-creación. Greenberg estudió múltiples de estas tradiciones, no como un turista espiritual, sino como un científico riguroso que quería entender qué estaban haciendo realmente estos métodos a nivel neurofisiológico. Y lo que encontró es que todas las tradiciones efectivas, aunque usan lenguajes y metáforas diferentes, están esencialmente haciendo lo mismo. Están entrenando coherencia neural, están aumentando la integración entre diferentes sistemas cerebrales, están incrementando la sincronización de ondas cerebrales, están facilitando el acceso a estados de conciencia expandida, donde la percepción ordinaria se disuelve y algo más fundamental emerge. Ahora, vamos a explorar algo que Greenberg llamaba el campo neuronal, que es su modelo de cómo tu cerebro individual interactúa con la latice. Tu cerebro no es solo un órgano físico hecho de neuronas y sinapsis. Según Greenberg, cada neurona cuando dispara genera un campo electromagnético muy débil, y cuando billones de neuronas disparan en patrones específicos, esos campos se superponen, se interfieren, se amplifican o se cancelan, creando lo que él llamaba un patrón de interferencia neuronal. Una estructura de campo que es única para cada estado de conciencia, para cada experiencia perceptual. Y ese patrón de interferencia no está confinado a tu cráneo, se extiende en el espacio alrededor de tu cabeza, es medible con instrumentos suficientemente sensibles y, crucialmente, puede interactuar con otros patrones de interferencia, con los campos de otras personas, con los campos ambientales, con la latice misma. Cuando dos personas están en proximidad física y en un estado de coherencia mutua, sus campos neuronales empiezan a sincronizarse, empiezan a resonar, y esa resonancia es lo que experimentamos subjetivamente como conexión, como empatía, como la sensación de estar en la misma onda con alguien. Y cuando múltiples personas entran en coherencia intencional, cuando un grupo de meditadores o de practicantes se sincronizan, sus campos neuronales se amplifican mutuamente, crean lo que Greenberg llamaba un campo neuronal compartido, un espacio de conciencia colectiva
que tiene propiedades emergentes que ningún individuo solo podría generar. Y es en esos estados de coherencia colectiva donde los efectos más dramáticos de alteración de la realidad se vuelven posibles, donde ocurren las sanaciones inexplicables, donde las sincronicidades se multiplican, donde lo que parecía imposible se vuelve súbitamente accesible. Esto explicaría fenómenos que han sido reportados en múltiples tradiciones, los círculos de sanación, donde la presencia del grupo amplifica la capacidad de cualquier individuo para sanar, los rituales colectivos donde la intención unificada de muchos genera efectos que son estadísticamente anómalos, las meditaciones grupales, que según algunos estudios están correlacionadas con reducciones medibles en tasas de crimen y de violencia en las áreas circundantes. Desde la perspectiva materialista, esto es completamente absurdo, es pensamiento mágico. Pero desde la perspectiva sintérgica, tiene perfecto sentido. Si la conciencia realmente interactúa con un campo fundamental, y si múltiples conciencias pueden sincronizarse y amplificar mutuamente su influencia en ese campo, entonces, efectos que parecen imposibles a nivel individual se vuelven posibles a nivel colectivo. Y aquí viene algo inquietante. Si esto es verdad, entonces el control de la información, el control de la atención colectiva, el bombardeo constante de la conciencia de las masas con miedo, con fragmentación, con distracción, no es solo una forma de manipulación política o económica, es una forma de suprimir la sintergía colectiva, de mantener a la población operando en estados de baja coherencia, donde su capacidad de alterar la realidad, de resistir, de crear alternativas, está minimizada. Una población fragmentada, distraída, asustada, es una población con sintergía muy baja y por lo tanto con muy poco poder real para cambiar las estructuras que la oprimen. Esto no es teoría conspirativa barata, es una implicación lógica de la teoría sintérgica. Si la conciencia coherente puede alterar la realidad, entonces mantener a la conciencia colectiva incoherente es una estrategia de poder extremadamente efectiva. Ahora, pregúntate algo, ¿cuánto de tu día pasas en estados de alta coherencia versus estados de fragmentación? ¿Cuántas horas pasas con tu atención completa en lo que estás haciendo versus con tu atención dividida entre pantallas, pensamientos, preocupaciones? ¿Cuánto tiempo dedicas a prácticas que aumenten tu sintergía versus a consumo pasivo que la fragmente? Y más importante, ¿qué pasaría si invirtieras esa proporción? ¿Qué pasaría si dedicaras aunque sea 30 minutos al día a entrenar coherencia, a practicar atención unificada, a fortalecer tu capacidad de sostener intención sin conflicto interno? Según Greenberg, esos 30 minutos no serían tiempo perdido de productividad. Serían la inversión más importante que podrías hacer porque estarías aumentando tu capacidad fundamental de participar en la co-creación de tu realidad. Hablemos ahora de algo que Greenberg llamaba experiencia directa versus experiencia interpretada. La mayor parte de lo que crees que es tu experiencia de la realidad no es en realidad experiencia directa, es interpretación. Es tu cerebro tomando datos sensoriales mínimos y llenando el resto con expectativas, con memorias, con modelos aprendidos de cómo se supone que es el mundo. Tú no ves realmente lo que está frente a ti. Ves una construcción, una simulación que tu cerebro genera basándose en predicciones y en información fragmentaria. Y esa simulación es extremadamente estable, es extremadamente resistente al cambio, porque tu cerebro ha invertido décadas perfeccionándola, haciéndola consistente, haciéndola predecible. Y esa estabilidad es útil para funcionar en el mundo cotidiano, pero es también una prisión perceptual que te mantiene experimentando una versión muy limitada de lo que realmente está disponible. La experiencia directa, por otro lado, es lo que sucede cuando los filtros interpretativos se aflojan, cuando tu cerebro deja de llenar los huecos con predicciones y simplemente permite que la información de la latice fluya sin editar. Y esa experiencia directa es radicalmente diferente de la experiencia ordinaria. Los colores son más vívidos, los sonidos tienen más textura. El tiempo fluye de forma diferente. Las fronteras entre tú y el mundo se suavizan, y en esos estados de experiencia directa, tu capacidad de percibir la maleabilidad de la realidad aumenta dramáticamente porque no estás viendo a través de los lentes de tus expectativas rígidas. Estás viendo lo que realmente está ahí, incluyendo las posibilidades, las potencialidades, las múltiples formas en que este momento podría desplegarse. Y Greenberg desarrolló prácticas específicas para aumentar la frecuencia de experiencia directa. Una de las más simples es lo que él llamaba atención desnuda. Es la práctica de observar un objeto, cualquier objeto, una flor, una piedra, tu propia mano, con atención total pero sin nombrar, sin categorizar, sin interpretarlo como algo que ya conoces. Simplemente miras como si fuera la primera vez, como si no supieras qué es,
como si fuera completamente nuevo. Y al principio tu mente va a resistir, va a querer regresar a la interpretación automática. Pero si sostienes esa atención desnuda durante varios minutos, algo cambia. El objeto empieza a revelarse de formas que nunca habías notado. Ves texturas, colores, juegos de luz que siempre estuvieron ahí pero que tu cerebro filtró como irrelevantes. Y esa es una experiencia directa pequeña, un entrenamiento básico en ver más allá de tus filtros. Otra práctica que Greenberg enseñaba era el escaneo corporal profundo, donde llevas tu atención sistemáticamente a cada parte de tu cuerpo, no solo notando sensaciones obvias, sino entrando en capas más sutiles, sintiendo el flujo de sangre, sintiendo el campo electromagnético alrededor de tu piel, sintiendo el espacio entre tus células. Esto suena esotérico, pero es completamente real. Tu cuerpo está lleno de receptores interoceptivos que constantemente envían información a tu cerebro, pero la mayor parte de esa información es filtrada como ruido de fondo. Cuando entrenas tu atención a acceder a esas capas más sutiles, estás literalmente expandiendo tu conciencia corporal, estás aumentando tu sinergia somática, y desde ese estado de mayor conciencia corporal, tu capacidad de influir en procesos fisiológicos que normalmente son involuntarios aumenta significativamente. Hay estudios que muestran que meditadores avanzados pueden modular su frecuencia cardíaca, su presión sanguínea, su temperatura corporal, su respuesta inmune, simplemente con intención, dirigida desde un estado de alta coherencia. Esto era imposible según el modelo médico tradicional, que asume que el sistema nervioso autónomo es completamente autónomo, completamente fuera del control consciente. Pero resulta que no lo es. Puede ser entrenado, puede ser modulado, pero solo desde estados de alta sinergia, desde estados donde tu conciencia tiene acceso directo a capas del sistema nervioso que normalmente operan por debajo del umbral consciente. Ahora, vamos a abordar la pregunta más grande. ¿Qué le pasó a Jacobo Greenberg? ¿Por qué desapareció? ¿Y por qué su trabajo, que debería ser fundamental para nuestra comprensión de la conciencia, es prácticamente desconocido fuera de ciertos círculos en México y entre investigadores de lo que se llama ciencia de frontera? Hay múltiples teorías, algunas más plausibles que otras. Una teoría es que simplemente decidió retirarse, alejarse del mundo académico, vivir en reclusión voluntaria. Pero esto es inconsistente con todo lo que se sabe de su personalidad, de su pasión por la investigación, de sus planes de publicación que dejó a medias. Otra teoría, más oscura, es que fue víctima de foul play, que su investigación amenazaba intereses poderosos, ya sea porque estaba demostrando capacidades humanas que ciertos grupos no quieren que sean ampliamente conocidas, o porque estaba a punto de publicar algo tan revolucionario que habría desestabilizado paradigmas científicos y económicos enteros. No tenemos evidencia definitiva de ninguna de estas teorías. Lo que sí sabemos es que desapareció el 8 de diciembre de 1994, que su auto fue encontrado, que no había señales de violencia, que su familia y colegas dijeron que estaba actuando normal en los días previos, y que desde entonces no ha habido ningún rastro confirmado de él. Y lo que es igualmente misterioso es cómo su trabajo ha sido sistemáticamente marginado por la comunidad científica internacional. Sus papers están publicados, sus libros están disponibles, pero son raramente citados, raramente discutidos en conferencias mainstream de neurociencia o de estudios de conciencia. Es como si hubiera un acuerdo tácito de ignorarlo, de tratarlo como un caso curioso, pero no digno de seria consideración. ¿Por qué? Tal vez porque su trabajo es genuinamente radical, porque si se tomara en serio, requeriría una reestructuración completa de nuestros modelos de realidad, de conciencia, de lo que significa ser humano. Y esas reestructuraciones son incómodas, son amenazantes para carreras construidas sobre paradigmas establecidos. Son problemáticas para industrias enteras que se benefician de una población que se cree impotente, que se cree simplemente un observador pasivo de una realidad fija e inalterable. Si la gente realmente entendiera y aplicara las implicaciones del trabajo de Greenberg, si realmente entrenaran su sinergia, si realmente accedieran a su capacidad de alterar la realidad, el mundo cambiaría de formas que son difíciles de predecir, pero que ciertamente desafiarían muchas estructuras de poder actuales. Pero aquí está la buena noticia: no necesitas esperar a que la ciencia oficial valide el trabajo de Greenberg. No necesitas permiso de ninguna autoridad para explorar estas ideas, para probar estas prácticas, para descubrir por ti mismo si la realidad es realmente tan maleable como la teoría sintérgica sugiere. Puedes hacer tus propios experimentos. Puedes entrenar tu coherencia neural. Puedes aumentar tu sinergia. Puedes sostener intenciones claras y observar qué emerge en tu vida. Y si suficientes personas hacemos esto,
si suficientes conciencias individuales se sincronizan en coherencia, si creamos campos neuronales compartidos de alta sinergia, entonces los efectos van a ser imposibles de ignorar, van a forzar a la ciencia oficial a prestar atención, a reconsiderar, a expandir sus modelos para dar cuenta de lo que está sucediendo. Y esto no es solo sobre probar una teoría, es sobre reclamar tu poder como ser consciente, como co-creador de tu experiencia, como participante activo en el despliegue de la realidad, en lugar de víctima pasiva, de circunstancias que crees que están completamente fuera de tu control. La matriz, si queremos usar esa metáfora popularizada por la película, no es un sistema de control externo impuesto por máquinas. La matriz es el consenso perceptual, es el acuerdo colectivo inconsciente sobre qué es real y qué es posible, y ese consenso está sostenido por la baja sinergia colectiva, por la fragmentación de la atención de las masas, por la creencia compartida en la impotencia individual. Y cuando empiezas a aumentar tu sinergia, cuando empiezas a experimentar directamente la maleabilidad de la realidad, te sales de ese consenso, comienzas a operar bajo reglas diferentes, y tu vida se transforma de formas que las personas atrapadas en el vida consenso consideran imposibles, consideran suerte, consideran coincidencia. Entonces te invito una vez más, si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal, activa la campanita, comparte este video con personas que estén listas para cuestionar, para explorar, para expandir su comprensión de lo que es posible. Porque aquí estamos haciendo algo importante, estamos rescatando el legado de Jacobo Greenberg, estamos traduciendo sus ideas complejas a un lenguaje accesible, estamos conectando su trabajo con prácticas concretas que puedes usar hoy mismo para empezar a alterar tu realidad, y estamos construyendo una comunidad de personas comprometidas con este proceso de despertar, de aumentar sinergia, de participar conscientemente en la co-creación del mundo que queremos ver emerger. Y recuerda, la pregunta no es si puedes alterar la realidad. La pregunta es cuánto, bajo qué condiciones, con qué nivel de entrenamiento, con qué grado de coherencia interna. Y esas son preguntas empíricas, son preguntas que solo puedes responder experimentando, practicando, observando los resultados en tu propia vida. La teoría sinérgica no es un dogma que tienes que creer. Es un mapa, es una hipótesis, es una invitación a explorar territorio que la ciencia mainstream ha declarado fuera de límites, pero que está ahí, esperando, lleno de posibilidades que desafían todo lo que te enseñaron sobre lo que significa ser humano en este universo extraño y misterioso. La conciencia no es un espejo pasivo, es el telar donde se teje la experiencia, y cuando aprendes a tejer con coherencia, con intención clara, con atención unificada, el tejido de tu realidad se transforma, no porque violes las leyes de la física, porque participas conscientemente en su aplicación, porque colaboras con la latice en lugar de ser arrastrado inconscientemente por sus corrientes, porque te conviertes en causa en lugar de solo efecto. Y ese es tu derecho de nacimiento. Como ser consciente, ese es tu potencial dormido esperando ser activado. Y ese es el legado que Jacobo Greenberg nos dejó antes de desaparecer en el misterio. La comprensión de que somos mucho más poderosos, mucho más creativos, mucho más participativos en la construcción de la realidad, de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.